Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que, la verdad, desafía absolutamente todo lo que creemos saber sobre el lujo, sobre la exclusividad y, bueno, sobre el implacable paso del tiempo. Hola, ¿qué tal? Y sí, es un tema fascinante. Nuestro tema de hoy abarca un legado industrial y cultural impresionante de más de 170 años y explora el estatus de culto que ostentan los relojes Timex en la actualidad. Así es. Para estructurar este análisis a fondo, nos basamos en una documentación exhaustiva. Tenemos una guía muy completa y actualizada a este mismo año, 2026, titulada Relojes Timex, Historia, Modelos y Guía Completa. Y esto viene junto con una serie de notas adicionales que diseccionan, digamos, su innegable impacto en la moda y su enorme versatilidad. Es un material sumamente rico. Y creo que la relevancia de este tema es indiscutible para quienes nos escuchan hoy en día, de verdad. Vivimos en una sociedad que muy a menudo parece obsesionada con el lujo inalcanzable. Totalmente sí. Nos rodean objetos que están diseñados específicamente para separar a las personas por su estatus socioeconómico, o bueno, para proyectar una imagen de exclusividad extrema. Ya, la típica barrera de entrada, ¿no? Exacto. Sin embargo, la historia de Timex nos ofrece una clase magistral sobre un concepto completamente opuesto. Es un estudio fascinante sobre cómo el buen diseño, la durabilidad absoluta y la fiabilidad mecánica pueden, y de hecho deben, estar al alcance de cualquiera. Exactamente. Nuestra misión, en nuestra exploración de hoy, es descubrir cómo una modesta fábrica de latón, ubicada en el estado de Connecticut, no solo logró democratizar la medición del tiempo a nivel mundial, sino que sobrevivió a crisis industriales masivas para terminar convirtiéndose en un verdadero ícono del diseño y de la moda urbana moderna. Es un viaje increíble. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, porque los orígenes de esta marca nos obligan a viajar a una época en la que saber la hora exacta era literalmente un privilegio de ricos. Así es. Para entender verdaderamente la magnitud de esta historia, debemos situarnos a mediados del siglo XIX, concretamente en el año 1854. Madre mía, ¿ha llovido? Ya ves. Estados Unidos estaba en pleno proceso de forjar su identidad industrial. En ese contexto efervescente, nace la Waterbury Clock Company, en la ciudad de Waterbury, Connecticut. Y es importante destacar que toda esta zona era conocida popularmente como el Valle del Latón, debido a su fortísima tradición metalúrgica. Y lo que hicieron los fundadores fue conceptualmente brillante para la época. A ver, ¿cuenta? Tomaron la lógica de la producción mecanizada en serie, una idea que ya estaba transformando radicalmente la industria textil con los telares automatizados, y decidieron aplicarla a la relojería. Lo cual era impensable en aquel momento, ¿verdad? Porque hasta ese instante, si alguien quería un buen reloj, tenía que mirar hacia Suiza, Claro, donde los maestros relojeros tallaban y ensamblaban cada pequeña pieza a mano. precisamente. La relojería era pura artesanía, lo que significaba una producción lentísima y unos costes astronómicos. Un reloj era una joya que pasaba de padres a hijos. Claro, no era una herramienta, era una reliquia familiar. Exacto. Al mecanizar la producción y utilizar el latón local, que era fácil de estampar y moldear, la Waterbury Clock Company logró abaratar los costes de una manera que, bueno, la industria tradicional consideró escandalosa en su momento. Y esa filosofía de democratización extrema nos lleva a un hito absolutamente alucinante, en el año 1901. El famoso Yankee. Exacto. La compañía, mediante una colaboración estratégica con la Ingersoll Watch Company, decide lanzar al mercado un reloj de bolsillo llamado el modelo Yankee. Y lo extraordinario de este lanzamiento fue su precio. Se vendía por exactamente $1. Es difícil exagerar el tremendo impacto social que tuvo esto. De repente, el tiempo dejó de ser un artículo de lujo para unos pocos afortunados y pasó a estar en el bolsillo de millones de trabajadores, ferroviarios y ciudadanos de a pie. Fue un cambio de paradigma social enorme. La capacidad de medir el tiempo de forma individual sincronizó a la fuerza laboral y cambió por completo la forma en que la gente organizaba su día. Claro, ya no dependías del reloj de la plaza del pueblo. Eso es. Pero, por supuesto, la historia empresarial nunca es una línea recta. Y el éxito del reloj de $1 no garantizaba la supervivencia eterna. Llegamos a la década de los años 30 y con ella la Gran Depresión. La peor época posible.
Sí, la industria entera se tambaleó, el consumo cayó en picado y muchísimas fábricas históricas tuvieron que cerrar sus puertas para siempre. Y llegados a este punto, uno podría pensar que vender relojes, que al fin y al cabo no dejan de ser un extra cuando la gente apenas tiene para comer, sería una misión imposible en plena crisis económica. ¿Cómo lograron evitar la bancarrota en un escenario tan brutal? Pues, curiosamente, la salvación vino de la mano de un ratón. ¿Un ratón? Sí. En el año 1933, en uno de los momentos más oscuros de la crisis económica mundial, la compañía logra cerrar un acuerdo de colaboración con Walt Disney. ¿Qué visión tuvieron ahí? Totalmente. El objetivo era crear el primer reloj de Mickey Mouse. Y la genialidad del diseño radicaba en que las manecillas del reloj eran, literalmente, los brazos del personaje indicando la hora. Es un detalle de diseño fantástico. Me imagino que el contraste entre la dureza de la Gran Depresión y la alegría que transmitía un personaje de dibujos animados debió ser clave. Fue un éxito sin precedentes. Se convirtió en el primer reloj de personaje de la historia y las ventas explotaron de una forma que nadie en la empresa había previsto. Increíble. Y lo que descubrieron gracias a ese modelo fue revolucionario para el marketing. Comprendieron que un reloj no tenía que ser exclusivamente una herramienta fría y funcional. Podía crear un vínculo emocional enorme con quien lo llevaba. Era una pequeña dosis de optimismo en la muñeca durante tiempos muy difíciles. Pero claro, la historia del siglo XX no da tregua. Poco después de salir de la depresión, el mundo se sumerge de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Supongo que hacer relojes con dibujos animados dejó de ser la prioridad nacional en ese momento, claro. Lo fascinante aquí es cómo los grandes conflictos mundiales terminaron moldeando la evolución técnica de la compañía. Al estallar la guerra, la empresa, que para entonces operaba bajo el nombre de United States Time Corporation, tuvo que reconvertir todas sus fábricas para apoyar el esfuerzo militar. Claro, economía de guerra total. Eso es. Dejaron de hacer relojes civiles y empezaron a fabricar fusibles mecánicos de precisión para artillería antiaérea. Ostras, eso requiere un nivel de exigencia completamente distinto. Un fallo en un reloj de bolsillo te hace llegar tarde, pero un fallo en un fusible militar tiene consecuencias catastróficas. Exactamente. Esta experiencia bélica obligó a sus ingenieros a desarrollar unos estándares de durabilidad, tolerancia y precisión radicalmente superiores a los que tenían antes. Y supongo que no se olvidaron de todo eso cuando volvió la paz. Para nada. Ahí está la clave del éxito futuro. Cuando terminó la guerra, no olvidaron lo aprendido. Toda esa tecnología militar de alta resistencia se aplicó directamente a sus líneas de relojes de consumo masivo en la etapa de posguerra. Lo que nos lleva al año 1950, que es cuando nace la marca tal y como la conocemos hoy. Deciden cambiar el nombre de la empresa y adoptan Timex. Y la documentación explica que el origen de esta palabra es una combinación muy curiosa y, fíjate, muy intencionada. Tomaron la palabra inglesa time, que significa tiempo, y le añadieron el sufijo de Kleenex. ¡Qué curioso! Sí, porque Kleenex en aquel entonces ya era el rey indiscutible de los productos desechables y de uso diario. Querían un nombre que sonara exactamente a eso, a un producto de consumo masivo, accesible, familiar y que estuviera presente en todos los hogares del país. Una jugada maestra de marketing. Además de la genialidad del nombre, a nivel técnico introdujeron una innovación crucial, el llamado Armalloy. ¿Y eso qué es exactamente? Pues mira, tradicionalmente los movimientos internos de los relojes utilizaban pequeñas joyas, generalmente rubíes, en los puntos de mayor fricción de los engranajes para evitar el desgaste. Lo cual encarecía muchísimo el producto, claro, evidentemente. Así que los ingenieros de Timex inventaron esta nueva aleación, el Armalloy, para sustituir a esas caras joyas. Era muchísimo más barato de producir e igual de resistente, sino más, frente a los golpes. El resultado de aunar esa eficiencia productiva con un nombre tan pegadizo fue sencillamente asombroso. Para que nos hagamos una idea de la magnitud para nuestra audiencia, en la década de los 60, Timex copaba 1/3 de todos los relojes vendidos en Estados Unidos. Es una barbaridad. Es decir, de cada 3 relojes que se compraban en el país, uno era de esta marca. Es un dominio del mercado casi impensable hoy en día. Es una cifra histórica, sin duda. Pero la verdadera prueba de fuego para la supervivencia de la marca llegaría en la década de los 70 con un evento que sacudió los cimientos del mundo de la relojería, la infame crisis del cuarzo.
Para hablar un poco de contexto a quienes nos escuchan, fue el momento en que la tecnología digital y los movimientos impulsados por baterías, liderados principalmente por marcas japonesas como Seiko, irrumpieron en el mercado. Claro. Un reloj de cuarzo era más barato de fabricar, requería menos mantenimiento y, lo más doloroso para los puristas, era órdenes de magnitud más preciso que el mejor reloj mecánico suizo. Espera, un momento. La crisis del cuarzo es famosa por haber arrasado con la relojería tradicional. Decenas de marcas artesanales suizas desaparecieron casi de la noche a la mañana porque no pudieron competir con esa nueva tecnología pilas. Si Timex era en esencia un inmenso fabricante de relojes mecánicos en masa, ¿cómo es posible que no se hundiera junto con el resto de la vieja guardia? Es una excelente pregunta. La diferencia fundamental radicó en la propia naturaleza de la empresa. A ver. Mientras que las marcas suizas dependían de gremios de artesanos especializados que no sabían ni querían hacer electrónica, Timex era, ante todo, una máquina de producción industrial enormemente eficiente. Claro, sabían fabricar cosas en masa, daba igual qué cosa fuera. Exacto. Tenían la infraestructura, las fábricas y la mentalidad de ingeniería necesarias para pivotar rápidamente. Adaptaron sus inmensas cadenas de montaje para empezar a fabricar movimientos de cuarzo a gran escala. No solo sobrevivieron a la purga de los años 70, sino que salieron reforzados al adoptar la nueva tecnología sin perder su identidad de marca accesible. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque sobrevivir a una crisis tecnológica industrial cambiando tus cadenas de montaje es un gran logro empresarial, pero convencer al público de que tu reloj, que además es barato, es absolutamente indestructible, requiere otro tipo de magia. Desde luego. Y aquí es donde entra la legendaria campaña de marketing televisivo de los años 50. Una campaña que, por cierto, sentó las bases de cómo se hace publicidad de productos de resistencia hasta el día de hoy. Decidieron contratar al respetadísimo periodista y presentador de noticias John Cameron Swayze para que fuera el rostro de la marca. Y no estamos hablando de anuncios convencionales donde alguien sonríe mirado la hora. La documentación describe lo que llamaban pruebas de tortura. Eran brutales. Y lo más salvaje de todo esto es que se emitían en directo, en la televisión nacional de la época. No había cortes, no había efectos especiales, ni trucos de cámara. Si el reloj se rompía, toda América lo iba a ver en vivo. El riesgo que asumían era monumental, pero confiaban ciegamente en el blindaje de sus maquinarias. Es que hay ejemplos documentados que son una locura. Ataban un reloj a la hélice de un potente motor fuera borda y lo sumergían en el agua mientras el motor giraba a toda velocidad. Imagínate el impacto de ver eso en directo. En otro anuncio pegaban el reloj al marco de una raqueta de tenis y dejaban que un jugador profesional disputara un partido completo golpeando la bola con esa raqueta. Los tiraban por acantilados escarpados, los ataban a las pezuñas de caballos de carreras o los metían a dar vueltas en una lavadora industrial llena de agua y jabón. Sí, tela. Y el momento cumbre llegaba al final del anuncio, cuando Swayze cogía el reloj, lo acercaba a la cámara y demostraba que el segundero seguía moviéndose perfectamente. Esa audacia publicitaria consolidó definitivamente el estatus de culto de la marca en el imaginario colectivo. Y por supuesto nos dejó uno de los eslóganes más famosos de la historia de la publicidad, "It takes a licking and keeps on ticking", que podríamos traducir libremente como "recibe una paliza y sigue haciendo tic-tac". ¡Qué bueno! Si conectamos esto con el panorama general de la época, nos damos cuenta de que este mensaje caló tan hondo porque conectaba profundamente con la mentalidad de la América de posguerra. Claro, la idea de aguantar lo que te echen. Eso es. No se trataba únicamente de vender un objeto físico que resistiera a golpes. Estaban vendiendo la idea romántica de la resiliencia. El reloj aguantaba los golpes imprevistos de la vida y seguía adelante, exactamente igual que la generación de trabajadores incansables que lo llevaba en la muñeca. Qué bonito visto así. Esa durabilidad extrema se convirtió en su inconfundible seña de identidad. Pero dar la hora con precisión y aguantar golpes no lo es todo. En 1992 trajeron otra revolución absoluta al mercado, una que solucionó un problema cotidiano que a día de hoy nos parece impensable, pero que en aquel momento era una molestia enorme. Intentar leer la hora en la oscuridad. Exactamente. Es cierto. Antes de los años 90, las opciones para ver la hora de noche eran bastante mediocres. Por decirlo suavemente. Sí. O bien el reloj tenía una pintura luminiscente en las agujas que brillaba un poco pero se desvanecía rápidamente tras unas horas en la oscuridad, o los modelos digitales traían unas minúsculas bombillas en una esquina de la pantalla que dejaban la mitad de los números en sombras. Hacer que la lectura fuera cómoda era imposible. Y entonces Timex presentó IndiGlow,
Y la forma en que lo solucionaron es fascinante. No usaron una pintura mejor ni una bombilla más grande. Utilizaron un panel electroluminiscente. Para explicarlo de forma sencilla a nuestra audiencia, implementaron una tecnología que enviaba una pequeñísima corriente eléctrica a través de un material especial integrado en la esfera del reloj. El resultado era mágico. Al pulsar un botón, la esfera entera, de borde a borde, se iluminaba de manera perfectamente uniforme, emitiendo ese inconfundible y suave tono turquesa verdoso. Era, literalmente, llevar la noche iluminada en la muñeca. El impacto orgánico que tuvo la tecnología Indiglo fue inmenso en la cultura popular. Dejó de ser un mero truco publicitario para convertirse en una herramienta vital. Y fíjate, hay un acontecimiento histórico muy concreto que demuestra esta funcionalidad extrema de la forma más inesperada y dramática. ¿Adelante? Cuéntanos. En el primer atentado terrorista contra el World Trade Center de Nueva York, ocurrido en el año 1993, las explosiones dejaron las torres sumidas en la oscuridad más absoluta. ¡Qué horror! Los reportes de la época detallan cómo docenas de oficinistas, durante la angustiosa evacuación por las interminables escaleras de emergencia, utilizaron la potente luz turquesa de sus relojes con Indiglo para guiar a sus compañeros hacia la salida. ¡Madre mía! Es una prueba innegable de cómo una innovación aparentemente sencilla, pensada para la comodidad nocturna, se volvió de repente una herramienta indispensable de supervivencia. Es una historia que de verdad pone los pelos de punta y que demuestra que el buen diseño funcional siempre acaba encontrando su propósito. Y hablando de diseños que encuentran su propósito, la guía de 2026 hace un repaso verdaderamente espectacular por modelos específicos que han definido no solo el catálogo de la marca, sino la estética de generaciones enteras. Sí, la evolución de los modelos es muy interesante. Es un viaje por la democratización del estilo. Tomemos, por ejemplo, el modelo Ironman, lanzado originalmente en 1986. El Ironman es una leyenda por derecho propio. Prácticamente inventó desde cero la categoría del reloj deportivo digital de consumo masivo. Estaba diseñado en colaboración con atletas para soportar las duras condiciones de un triatlón. Era una bestia. Totalmente. Tenía cronómetros complejos, memoria para registrar vueltas y resistía el agua hasta a 100 metros de profundidad. Su éxito cruzó barreras sociales de forma insólita. Tanto es así que años más tarde, un presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, fue fotografiado usándolo habitualmente durante su mandato en la Casa Blanca, prefiriéndolo a marcas de lujo tradicionales. Fíjate, un presidente con un reloj de triatlón. Y si nos vamos al otro extremo del espectro de diseño, alejándonos de los botones y el plástico resistente, nos encontramos con el modelo Easy Reader, nacido en 1977. Un clásico. Este es un ejemplo de manual del minimalismo influenciado por la legendaria escuela de diseño Bauhaus. Es de una simplicidad aplastante. Una esfera completamente blanca, números arábigos negros enormes y unas agujas rectas. Legibilidad pura y dura. Legibilidad en su forma más pura, exacto. Aunque inicialmente se concibió pensando en personas mayores o con dificultades visuales, su estética tan asombrosamente limpia y despojada de artificios lo convirtió rápidamente en un ícono del funcionalismo para todas las edades. Y en esa evolución estética a lo largo de las décadas, no podemos dejar de lado un fenómeno mucho más reciente, que dominó la década de los 2010, el modelo Weekender. Este reloj en particular capturó a la perfección el espíritu de su época. El Weekender es el reloj universitario por excelencia. El gran secreto de este modelo residía en su asombrosa versatilidad. El diseño permitía cambiarle las correas de tela, las famosas correas Piponato, en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas. Podías tener una sola esfera y 10 correas de colores distintos para que combinara con absolutamente cualquier conjunto de ropa. A los entusiastas de la moda urbana les fascinó. Ahora bien, la documentación hace una advertencia muy curiosa y hasta simpática sobre este modelo tan popular. Sí, el tema del sonido. Tiene un tic-tac increíblemente ruidoso. Como su caja está fabricada en latón cromado en lugar de acero inoxidable macizo, el metal no aísla el sonido de la maquinaria mecánica. Es un reloj que, si se queda sobre la mesita de noche en completo silencio, puede llegar a quitar el sueño a más de uno. Es un detalle mecánico que a muchos les resulta entrañable y a otros exasperante, las cosas como son. Pero, anécdotas sonoras aparte, lo que verdaderamente elevó a la marca de ser un fabricante de relojes utilitarios a alcanzar un auténtico estatus de culto moderno en la alta relojería fue el fenómeno de las reediciones Heritage y su sorprendente entrada en el exigente mundo del streetwear. ¿Que eso fue un pelotazo? Fue brutal. El punto de inflexión ocurrió en 2017.
La marca decidió relanzar el modelo Marlin, que originalmente era un diseño de vestir muy clásico y elegante de los años 60. Mm. Pero la decisión magistral fue que no intentaron modernizarlo ni hacerlo más grande para adaptarse a las modas actuales. Hicieron una réplica casi arqueológica, respetando el tamaño pequeño y la estética retro, totalmente fiel al original. Y la respuesta del mercado fue volcánica. Agotaron todas las existencias inmediatamente tras el lanzamiento. Lo más interesante es que este movimiento hizo que los coleccionistas serios, esos que habitualmente solo hablan de calibres suizos y de alta relojería de miles de euros, volvieran a mirar a Timex con un profundo respeto. A ese tremendo éxito le siguió el lanzamiento del Q-Timex, una reedición que miraba directamente a la estética atrevida de los años 70. Qué bonito es ese modelo. Presentaba una pulsera de acero tejida, un bisel giratorio bicolor, adoptando los famosos estilos Pepsi en rojo y azul, o el estilo Batman en negro y azul, y un detalle retro encantador. Una escotilla en la parte trasera que permitía cambiar la pila utilizando una simple moneda, sin tener que ir a un relojero. Sí, sin herramientas ni nada. Eso es. Fue adoptado de forma masiva por la cultura de la moda urbana contemporánea. Y esa aceptación nos lleva de lleno a las colaboraciones de alta costura, que es algo que a primera vista parece contradictorio con una marca económica, pero que demuestra una flexibilidad cultural increíble. Los datos muestran cómo Timex ha colaborado con gigantes del skate y la moda urbana exclusiva como Supreme, o con diseñadores de moda masculina tan respetados como Todd Snyder. E incluso han traspasado la barrera hacia la moda más conceptual y vanguardista. Sí, La documentación resalta una colaboración particularmente llamativa con la firma de moda francesa MM6, Maison Margiela. En este proyecto conjunto, tomaron la base del clásico modelo T80 digital retro y lo transformaron en un reloj de anillo para llevar en el dedo. fíjate qué contraste. Resulta fascinante analizar cómo una misma empresa que fabrica herramientas para que los triatletas midan sus tiempos en el barro, también tiene un espacio reservado en el exclusivo mundo del diseño de vanguardia milanés. Esto último se evidencia en la exquisita línea de autor creada por Giorgio Galli, su director de diseño afincado en Milán, que utiliza complejas cajas de acero inyectado y movimientos automáticos, compitiendo en acabados con relojes que cuestan 10 veces más. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de elegir un reloj hoy en día, en pleno año 2026? Para entender verdaderamente el valor que ofrecen, tenemos que abrir el capó y mirar lo que la guía denomina los corazones del reloj, o sea, los movimientos que los impulsan. Eso es fundamental. Absolutamente fiable, económico y sin mantenimiento. Luego tenemos la evolución natural de esa tecnología, el cuarzo solar. Este se utiliza mucho en la línea Expedition, pensada para la aventura al aire libre, y tiene la enorme ventaja de que la batería se recarga continuamente con cualquier fuente de luz, natural o artificial. Pero no se han quedado solo en la electrónica. Han sabido recuperar la magia de lo analógico para satisfacer a ese público más purista. Para la línea automática han optado por integrar el calibre japonés Miyota 8215, un motor increíblemente robusto y probado que podemos encontrar latiendo dentro de las reediciones del Marlin. Y para aquellos que buscan la experiencia orológica más romántica, ofrecen movimientos mecánicos de cuerda manual, impulsados por el calibre Seagull ST6. En este caso, el acto de dar cuerda al reloj cada mañana, dejando que los engranajes cobren vida gracias a la tensión de los dedos, se convierte en un pequeño y reconfortante ritual táctil diario. ¡Qué maravilla! Si ponemos todo esto en perspectiva y analizamos el mercado global actual, la posición de Timex queda dibujada con una claridad meridiana. Cuando uno los compara con otras marcas históricas que también fabrican relojes accesibles y de calidad, como pueden ser los gigantes japoneses Seiko o Casio, se aprecian diferencias sustanciales. Así es. Si desglosamos el sector, Seiko indudablemente lleva la ventaja en lo que respecta a la tradición puramente orológica y a la fabricación interna de mecánicas complejas. Tienen un pedigrí de alta relojería innegable. Claro. Por su parte, Casio domina de forma absoluta el mercado de la resistencia digital táctica y extrema, especialmente con su inexpugnable línea G-Shock. Que son tanques, básicamente. Exacto. Pero al analizar los datos, se hace evidente que Timex es el rey indiscutible en una intersección muy específica y difícil de alcanzar. Representan el equilibrio perfecto entre un diseño estético sobresaliente, una historia industrial profunda que forma parte de la cultura popular y un precio que sigue siendo completamente accesible para el ciudadano medio. Y algo que es vital mencionar es que
Las cifras y reportes actuales del año 2026 muestran a una marca que no se conforma con vivir de la nostalgia de su pasado, sino que ha asumido un compromiso férreo con un futuro sostenible. Sí, este es muy importante hoy en día. Destacan iniciativas verdaderamente maravillosas, como su asociación con la organización enfocada en la limpieza de océanos Tide. Fruto de esta colaboración, han creado relojes como el Expedition Free Dive Solar, cuya caja y correa están fabricadas utilizando plásticos oceánicos recuperados y reciclados. También han implementado un avanzado programa de economía circular, bautizado como Timex Rewound, que incentiva a los usuarios a enviar sus relojes viejos o estropeados para que sean reciclados adecuadamente. Además, a nivel corporativo, se han marcado el ambicioso y necesario objetivo de reducir sus emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 50% para el año 2030. Es un enfoque integral y muy bien ejecutado que responde de manera directa a las justas preocupaciones del consumidor contemporáneo. Demuestra claramente que una empresa de manufactura tradicional, con 170 años de pesada historia a sus espaldas, todavía conserva la agilidad estructural necesaria para adaptarse. Totalmente. Y no solo a los cambios estéticos pasajeros, sino a las profundas responsabilidades éticas y medioambientales que exige nuestra época actual. Resumiendo, todo este inmenso legado que hemos recorrido, desde los telares del siglo XIX hasta el plástico reciclado de los océanos, queda claro que estos 170 años de historia ininterrumpida demuestran algo fundamental. La verdadera innovación no consiste siempre en hacer las cosas cada vez más complejas, inalcanzables o exclusivas. Así es. La innovación real consiste en hacer que las cosas buenas sean más necesarias y universalmente útiles. La auténtica grandeza de la marca radica en el hecho de ofrecer exactamente la misma rica historia, la misma funcionalidad a prueba de balas y la misma calidad de diseño, tanto a la persona que camina con un elegante traje a medida por las calles de Milán, como al estudiante universitario que corre para llegar a tiempo a sus clases. Un diseño para todos. Para nuestra audiencia, el mensaje central que se extrae de la documentación de hoy es enormemente inspirador. No hace falta vaciar la cuenta bancaria para poder llevar en la muñeca una pieza que tenga verdadera historia, alma y sustancia orológica. Esto plantea una pregunta importante, especialmente a la luz de las interesantes reflexiones finales que hace la guía de 2026 al comparar estos relojes analógicos clásicos con el auge de los smartwatches actuales. Te escuchamos. Un reloj tradicional, como los que hemos analizado hoy, no necesita enchufarse a la corriente cada noche para recargarse. Y lo que es infinitamente más importante a nivel psicológico, no interrumpe constantemente tu vida bombardeándote con notificaciones, vibraciones y alertas de correos electrónicos. ¡Qué gran verdad! En nuestro mundo moderno hiperconectado, donde nuestras muñecas han sido poco a poco colonizadas por pequeñas pantallas negras que exigen atención y conectividad constante de nuestra parte, cabe pararse a pensar, ¿será posible que el verdadero lujo del futuro no sea tener el dispositivo más conectado y avanzado tecnológicamente? ¿Será el lujo simplemente poseer un objeto analógico, hermoso, fiable y completamente silencioso, que solo sirva para darnos la hora y que nos permita por fin el privilegio de desconectar del ensordecedor ruido digital? Una reflexión final espectacular para poner el broche de oro a nuestra exploración de hoy. Esperamos que todos los que nos han acompañado hayan disfrutado enormemente de esta inmersión profunda en el legado de una marca que literalmente democratizó el paso del tiempo. Les animamos a seguir explorando este fascinante universo de la relojería por su cuenta y a valorar la increíble ingeniería e historia que se esconde detrás de esas pequeñas maquinarias que nos acompañan silenciosamente en el día a día. Hasta la próxima.